Hola a todos, soy José Antonio Ruiz y soy catalán. No soy politólogo ni tampoco soy vidente, pero hace 2 años escribí una película ambientada en la historia que hoy estamos viviendo. Esa película se llama Catalans in Love y es una historia de amor, pero también un trabajo de política ficción. Como todos sabéis, la gente de Cataluña y de toda España se encuentra actualmente en un momento, digamos que complicado. Ahora no lo vemos porque estamos dentro de él, pero cuando todo esto pase, las televisiones se van a llenar de politólogos, comentaristas y tertulianos diciendo que todo lo que ahora está pasando, ellos ya lo habían visto venir. Señores, si todo esto es tan predecible, ¿por qué no lo dijisteis en su día? A toro pasado todo es muy fácil. Y entonces se me ocurrió. A ver, los que ya me conocéis sabéis que mi pasión es el mundo audiovisual, así que dije, voy a rodar una película y ambientarla en esta situación de conflicto en Cataluña. Pero no va a ser un simple documental sobre política, no. Sería una historia de amor y sentimientos, como las que a mí me gustan, con 2 amantes que se reencuentran en un mundo dividido. Y en el trasfondo de esta historia tan apasionada, aprovecharía para describir el panorama político y social que me imaginaba que podríamos tener dentro de un año. Para eso decidí prestar atención a todo lo que veía, los informativos, la prensa, las banderas en las calles, todos los indicios. Intenté proyectar todo eso hacia el futuro y dibujar el escenario de la historia. Atentos a las fechas. Empecé a escribir el guión en diciembre de 2013, poco después de que Artur Mas anunciase una consulta soberanista para el 9 de noviembre del año siguiente. Durante 6 meses estuve puliendo el guión, mientras estaba atento a las noticias e iba contactando con mi amiga Marta Serra, que aceptó asumir el papel de Ana. Muchas gracias, Marta. En el transcurso de este rodaje, 2 importantes acontecimientos me obligaron a modificar el guión. El primero, a poco de empezar, fue cuando el entonces rey, Juan Carlos I, anunciaba su próxima abdicación. El segundo fue poco más tarde, cuando el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, confesó haber cometido fraude fiscal. Ahí es nada. Terminé el rodaje en septiembre y finalicé el montaje un mes después. El día 6 de noviembre, 3 días antes de la famosa consulta del 9N, pude estrenarlo finalmente en un pase único en el Centre Cultural d'Avenc d'Esplugas y esa misma noche colgué la película en YouTube. Mi predicción ya estaba hecha, sellada y fechada. Tocaba esperar y ver si los hechos se cumplían. ¿Vosotros qué creéis que pasó? Ni yo me lo acabo de creer. Cada uno de los hechos que he mencionado en la película se ha producido en la realidad. En serio, podéis ver la película y comprobarlo, dura 1 hora. Pero si tenéis prisa, os mostraré la prueba. Seguid atentos. Esta es la fecha en la que colgué la película en YouTube. Esta es la fecha oficial de mi previsión, así que la voy a usar como referencia. Aquí arriba veréis las predicciones que salen en la película. En este área veréis el metraje de la película que hace referencia a la predicción. Y aquí abajo, las noticias reales que se han producido. Ahora, como diría la periodista Ana Pastor, que comiencen las pruebas de verificación. Aunque la comunidad internacional no ha dado validez a la consulta del 9N por falta de garantías democráticas, se mantiene muy atenta a estas elecciones. De estas elecciones autonómicas que el conflicto soberanista ha convertido en plebiscitarias. Así no llevamos a Felipe VI en el monedero. Con el electorado dividido entre independentistas, unionistas y federalistas y con todas las partes divididas entre sí, tanto por factores políticos como ideológicos.
Mira, gairebé prefereixo que guanyeu. Ho dius en sèrio? Sí, potser sí tindria un altre tema de conversa, que és que la TV3 és tot el dia independència. Què fa TV3? Què vols que et digui? No és un món real. És el que els agradaria tenir. Un món que s'assembla molt al de veritat, però retallant el que no interessa. Merda, no tots es conformaran. Podríem tenir un nou terra lliure. No siguis exagerat. No, espero que no passi això. I tots aquests jocs, tot això que nosaltres en diem els països catalans, tot això està dins d'Espanya. De fet, mira com Catalunya, València, Aragó i Balears, tots tenim la mateixa bandera quatribarrada. Dóna-li temps. Aquests territoris algun dia es voldran annexionar a Catalunya. Lo que ha provocado divisiones tanto dentro de Cataluña como en otras comunidades. Vosaltres vau venir de fora, ens vau envair la nostra cultura. El meu pare no va envair ningú, Anna. La tensión ha llegado a su punto más alto. Perquè voleu que Catalunya sigui una, gran i lliure. Et sona? No gosis comparar-nos amb la dictadura, que per aquí vas molt equivocat. Franco ens va arrencar la cultura per la força, no ens pots comparar amb ell. Em sents? ¿Qué os ha parecido? Y todo esto en una historia de amor. Y una vez más, os insisto, nada de esto había sucedido cuando yo escribí el guión. Mi pregunta es, si yo, que no soy politólogo, he visto venir este escenario de conflicto que amenaza nuestra convivencia, ¿por qué Mas y Rajoy no lo han visto venir? Ahí lo dejo. Solo me queda deciros que si este vídeo os ha parecido interesante, tiene una continuación. El segundo vídeo se llama Plebiscitarias catalanas. Sé lo que ha de pasar. Espero que lo que acabáis de ver os convenza para escuchar lo que tengo que decir en ese vídeo, porque la verdad es que os va a dar miedo. O si preferís algo más ligero, tengo un tercer y último vídeo. Se llama Poema para Mariano y Artur. Espero que lo disfrutéis. Ahora yo tendría que decir aquello de suscribíos a mi canal, seguidme en Facebook y todas esas chorradas. En serio, conmigo no os molestéis. Por mí podéis seguir viendo vídeos de gatitos. Ahora, tened en cuenta que pasan muchas cosas en este mundo y son cosas que nos afectan. Incluso mientras estamos viendo vídeos de gatitos. Adeu.